Muchas gracias. Señor Presidente de la República, señor Secretario Ejecutivo del Acuerdo Nacional, señor Presidente del Consejo Directivo de CEPLAN, señoras, señores representantes de diversas fuerzas políticas, de la sociedad civil, de la cooperación internacional, de gremios empresariales, de gremios de trabajadores, de la Iglesia, representantes también de iglesias evangélicas, de las municipalidades, de gobiernos regionales, señoras y señores ministros, integrantes todos de este foro que nos reúne ya desde el año 2002 de manera ininterrumpida, de manera permanente, ofreciéndonos un espacio de encuentro que no solamente ha servido para que escuchemos nuestra diversidad de voces, nuestra diversidad de opiniones, sino fundamentalmente para que construyamos un consenso que a veces parece pasar desapercibido en nuestro país. Un consenso que en el tiempo se ha venido fortaleciendo, que no suele ganar primeras planas y que, sin embargo, ha venido incluyéndose de manera sutil pero muy importante en nuestra vida política, en nuestra vida social, en nuestra vida económica. El Acuerdo Nacional está presente, de hecho, en las acciones de los poderes del Estado, más allá de lo que solemos notar. Por ejemplo, la Política General de Gobierno al 2021, que fue aprobada por Decreto Supremo número 56/2018 PCM, se diseñó en concordancia con las políticas de Estado del Acuerdo Nacional, las mismas que, por otra parte, constituyen un parámetro a observar en la formulación de proyectos de ley de acuerdo al propio reglamento del Congreso. Está presente en el trabajo en las políticas del Ejecutivo, en la formulación de normas del Legislativo. Pero no solamente en términos más generales, hablando de un ejemplo que nos ha reunido recientemente y con el que todavía estamos avanzando, la Comisión Multisectorial denominada Espacio de Diálogo y Cumplimiento de Compromisos para el Desarrollo de la Zona de Influencia del Proyecto Minero Las Bambas, que fue aprobada por el Decreto Supremo 75/2019 de la PCM, invocó explícitamente la cuarta política de Estado del Acuerdo Nacional, aquella que se refiere a la institucionalización del diálogo y la concertación. Es decir, este Acuerdo Nacional que hoy nosotros mantenemos vivo está presente en el quehacer de nuestro país, no solamente en términos legislativos. Por ejemplo, nuestra actual ministra de la Mujer ha sido una protagonista recurrente de las reuniones del Acuerdo Nacional. El Acuerdo Nacional está vivo y está presente en nuestro quehacer permanentemente. En un país como el nuestro, en el que apreciamos emprendimientos fugaces, en el que a veces el entusiasmo se limita a la colocación de primeras piedras o al inicio de proyectos, pero que no se extiende necesariamente a la entrega de obras construidas o al producto ofrecido, son dignas de encomio iniciativas como las del Acuerdo Nacional, que funciona ininterrumpidamente desde el año 2002, como decía, y que hoy celebra su 126ª sesión. Es importante también, señor Presidente, que subrayemos la relevancia que cumple el Acuerdo Nacional, cuyos consensos guían la elaboración de planes y políticas nacionales y también regionales por mandato del Decreto Legislativo 1088, que define al Foro del Acuerdo Nacional como la instancia de concertación de la planificación estratégica nacional. Este acuerdo, este lugar que hoy nosotros mantenemos vivo, sirve para concertar y sirve para planificar, sirve para orientarnos como país en miras que superan la conversación cotidiana del día a día y que trata de elevar nuestra mirada hacia horizontes más ambiciosos a través del consenso. A la buena salud que exhibe con el paso de los años y al papel protagónico que desempeña en materia de planificación, hay que añadir también un rol intangible que cumple este Acuerdo Nacional y que tiene la mayor importancia. Se trata de un espacio de convergencia de quienes dirigen al país desde una perspectiva política, económica, social, sindical, confesional, profesional.
desde todos los ángulos convergemos aquí. De un tiempo a esta parte, vivimos una época de fricción, por las razones que todos conocemos. En esta época se instalan muchas veces y luego se consolidan estereotipos que nos apartan a unos de otros, que nos impiden muchas veces dialogar y vernos como lo que somos, muchas veces adversarios ocasionales en el terreno de las ideas, pero nunca como enemigos personales. El Acuerdo Nacional presta una invalorable contribución en el desafío de recobrar un bien que es crucial, la confianza entre los peruanos. Congrega a personalidades en un ámbito en el que se diluyen los rangos jerárquicos, pues cada voto goza del mismo valor y en el que confluyen representantes de tendencias opuestas que son capaces de discutir en reuniones periódicas en 2 horas de duración sin ningún tipo de agravios. Esta cercanía personal entre dirigentes es beneficiosa para el país, es indispensable. El país necesita que superemos el clima de violencia, a veces verbal, que se ha enquistado entre nosotros y del que tanto nos cuesta salir. Por esto es fundamental que esfuerzos como este Acuerdo Nacional perduren en el tiempo, tal como lo venimos consiguiendo desde el año 2002. Hoy nos alberga Palacio de Gobierno, pero es importante que recordemos que a pesar de estar aquí, como en otras ocasiones, una de las características centrales del Acuerdo Nacional es su neutralidad, en la que no queda afectada en lo más mínimo por el hecho de que Palacio de Gobierno sea hoy nuestra sede. Como alguna vez dijo muy bien Max Hernández, actual miembro del Comité Consultivo del Acuerdo Nacional, el Gobierno es parte del Acuerdo Nacional, pero el Acuerdo Nacional no es parte del Gobierno. Hoy nos convoca un nuevo documento de trabajo que ha sido elaborado por las instituciones que integran el Acuerdo Nacional. Se trata nada menos que de la visión del Perú al 2050. Puede sonar lejano, pero todas las personas sentadas en esta mesa recordarán como no tan lejano, por ejemplo, el año 1990. No lo vemos tan lejano, son más o menos los mismos años los que nos separan del 2050. Muchas cosas han cambiado en nuestro país desde entonces, muchas cosas deben cambiar y pueden cambiar si seguimos fortaleciendo este espacio para que seamos otro país al 2050, como propone esa visión de nación que hoy venimos a ratificar. Ya el 2018 presentamos los aportes a la agenda política del país entre el 2018 y el 21, que hoy parece estar tan cerca como el fin de semana. Y como señalé anteriormente, contamos ya con 35 políticas de Estado del Acuerdo Nacional, entre algunas de sus más importantes entregas. Como toda obra, como todo producto de este foro, estamos ante una creación colectiva que fue aprobada por parte de 17 entidades en la última reunión de su comité coordinador. Considero que debemos asignar un particular énfasis a la metodología que usa el Acuerdo Nacional para arribar a consensos. Esto es, que se parte de la premisa que cada uno de los integrantes posee el derecho de veto, lo que nos obliga y nos ha obligado en este tiempo a que cada uno de nuestros acuerdos haya sido alcanzado por unanimidad. Esta práctica debería evaluarse cuidadosamente por todos nosotros, que en ocasiones identificamos a la negociación como un espacio en el que aspiramos a obtener el íntegro de nuestras reivindicaciones o nuestras aspiraciones, sin reparar necesariamente en que ello coincida con el interés público e inclusive sin reparar en que una posición como la reseñada ayude a lograr un acuerdo. Como bien me comentó Javier Higuíñez en nuestra reunión de la semana pasada, y como alguna vez he mencionado en estas todavía breves semanas en más de un lugar del territorio, un buen acuerdo es el que nos deja a todos un poco insatisfechos, lo que implica la capacidad de renuncia de los negociadores, pues como es obvio, es poco plausible que entre tantos actores uno consiga ver reflejada plenamente sus pretensiones en el acuerdo final. Se trata, en aras de mantener el consenso, de obtener pequeños avances antes que grandes conquistas.
Mantengamos eso en mente. Muchas gracias.